Hoy en el Impulso con un tema espectacular. Es un tema de pronto que no se conoce muy bien su doctrina, su conceptualización, los textos bíblicos que respaldan la apología, el mismo propósito y de la importancia de la apología o de la apologética. Y este es el título para compartir con cada uno de ustedes en el día de hoy en el Impulso. La apologética. Sí, es un término que de pronto no es tan familiar, pero vamos a hablar de la apologética o de la apología. Mire que en el transcurrir de el diálogo, la charla, el estudio, la lectura, escuchar distintas enseñanzas, pues a veces se tienen ciertas posiciones que unos dicen que la apologética es algo así como para más bien desobedecer al que está en inminencia, es decir, al que está presidiendo una congregación. Bueno, no tiene realmente mayor sentido. Otros dicen que la apologética es como una herramienta en la que sirve más para dividir la iglesia que para defenderla. Bueno, son posiciones. Otros dicen que la apologética es igual que la filosofía, ¿no? Que son argumentos, son estudios, son posiciones eminentemente filosóficas y que la filosofía nada que ver con la enseñanza del Evangelio, que más bien se convierte como en una herramienta que impide conocer la palabra de Dios. Bueno, es otra posición que hay que examinarla. Algunos otros dicen que la apologética o la apología es más bien para aquellas personas que de pronto les da pereza ir a la comunidad a servir o estar allí en el campo, en la vereda, en la calle, proclamando la palabra de Dios. Entonces que les da pereza y se ponen a estudiar, que eso es una cuestión de académicos, que eso es una cuestión más bien, digamos, para aquellas personas que les gusta mucho el estudio intelectual o la academia. Pero uno se pregunta, ¿eso será cierto? ¿Eso tiene sustento bíblico? Entonces, para esto nos acompaña hoy el pastor Sergio Castrillón, un estudioso de la palabra de Dios, pastor, cuida su rebaño, maestro, enseña en el instituto, tiene sus estudios académicos con especializaciones en las Sagradas Escrituras, y él es el que nos va a indicar de qué se trata de la apologética o lo que es la apologística. Entonces, cordial saludo, Pastor Sergio Castrillón. Muy buenos días, doctor Juan, a todo el equipo de Fuego AM y como siempre a los oyentes que están día a día con el Impulso. Es un privilegio siempre poder estar acá y compartir temas tan interesantes como este de la apologética. De hecho, es un tema fascinante y que tiene mucha tela de donde cortar. Sí, señor, muy amplia el estudio y de pronto, pues quienes hemos tenido el privilegio de pasar por una facultad de teología, pues vemos algún semestre, a lo máximo un año. De pronto en un curso de especialización amplía uno más en otro semestre, en otro año, pero ese tiempo de estudio es insuficiente, es muy corto, toca seguir estudiando, estudiando y estudiando en el tiempo, porque como dijo el pastor, es una disciplina fascinante, y en verdad que es fascinante, ya lo van a ver, amigo oyente. Entonces, pastor, qué bueno que nos pueda empezar a indicar de qué se trata la apología o la apologética según las Sagradas Escrituras, Pastor Sergio.
Bueno, la palabra apología como tal aparece cerca de 8 veces en el Nuevo Testamento. Tiene, digamos, un significado muy preciso que es un discurso, y esto es importante, es decir, es palabras que intentan probar que alguna acción o creencia es razonable, necesaria o correcta. Nótese la definición. Dice que es eh, razonable, necesaria o correcta. Lo que sea que se esté defendiendo o el discurso que se esté dando de alguna manera siempre busca que se entienda de una manera razonable o necesaria o correcta. Y por lo general esta palabra, y de pronto el doctor Juan tiene más conocimiento en esto que yo, porque en la parte del derecho poco o nada he experimentado, pero digamos que en la antigüedad esta palabra se utilizaba en la corte judicial. Es decir, que las personas cuando presentaban su defensa ante la corte, lo que hacían era una apología. Ahora, como sucede, creo yo, en toda la historia desde el amanecer de los tiempos, cuando uno se va a defender, uno lo trata de hacer de una manera razonable, es decir, que la gente entienda cuál es la postura de uno, mostrar la necesidad de que la postura de uno es correcta, y de eso precisamente se trata la apología. Ahora, es una palabra que, digamos, dentro del Nuevo Testamento no tiene como una carga teológica especial, porque, por ejemplo, se utiliza cuando Pablo se defiende en Jerusalén, cuando Pablo se defiende en Roma la primera vez, cuando en 2 Timoteo 4:16 Pablo dice, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Esa palabra defensa, de hecho, es la palabra apología, y probablemente lo que estaba haciendo referencia a Pablo allí era precisamente al juicio que él tuvo que enfrentar en Roma de todo esto que sucede desde Hechos 21. También él habla acerca de defender su ministerio. Recordemos que el ministerio de Pablo fue un ministerio que siempre estuvo plagado de ataques de personas que no estaban de acuerdo con él. Lo vemos en el caso de los Gálatas, pero sobre todo en Corinto. La iglesia de Corinto siempre tuvo algunas dificultades serias con el apóstol Pablo, y él tuvo la necesidad de defender ese ministerio, es decir, de presentar este discurso que mostraba que su postura era razonable, necesaria y correcta. Pero también vemos que la apología, y este es el tema que nos reúne hoy, habla acerca de la defensa o bien sea de la fe o del evangelio. Y hay dos textos de los que hablaremos un poco más adelante, Filipenses 1:7, Primera de Pedro 3:15, donde se utiliza esta palabra apología como tal, eh, para hablar acerca de la defensa de la fe cristiana como tal, o de la defensa del evangelio. Entonces, digamos que ya en la mentalidad de los autores bíblicos está como mostrar precisamente que el evangelio, que la fe cristiana es razonable, es necesaria y es correcta. Y es esta definición o esta parte o este uso más bien el que ha perdurado durante siglos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy podemos citar apologistas de diferentes clases, de diferentes métodos, que precisamente buscan eso, mostrar a través de un discurso que la fe cristiana es razonable, necesaria y correcta. Qué bueno, pastor, esa parte conceptual, porque pues nos permite entender lo que es la apologética, principalmente dentro del texto bíblico, como también dentro de lo que es las diferentes culturas seculares, especialmente lo relacionado con la ciencia del derecho. Y efectivamente, tal como lo indica el pastor en el Nuevo Testamento, tenemos algunos textos, algunos hechos en donde se deja ver lo que es la apologética, y podríamos recordar el hecho que se da cuando Pablo va al Areópago y allí pues hace una defensa al Evangelio de Cristo. Y también podría pensar, pastor, me corrige si de pronto estoy desfasado, en el caso de cuando ya Pablo está siendo apresado por el Imperio Romano y él se presenta ante el rey Agripa y Festo.
y allí él pronuncia un discurso, como muy bien lo hablaba el pastor. Y allí es donde se manifiesta precisamente por parte de Pablo la defensa del Evangelio. Y sí, pastor, en la formación jurídica, es decir, los que ejercemos el derecho, nos preparan, nos dan muchas lecciones sobre lo que se llama la apologética de los derechos vulnerados y también de pronto dentro de lo que es la política criminal, estudiamos la apología del delito, como defender las actitudes delincuenciales. Hoy en el derecho moderno se utiliza mucho esta apologética, especialmente en el derecho penal, con lo que llamamos los abogados o el texto. Los códigos indican que es la formación de la teoría del caso. Esa formación o estructuración de la teoría del caso es la que nos permite a los abogados hacer una estructuración de interpretación de acuerdo a lo que dice el código, lo que dice la norma, lo que dijo el legislador que se debe entender por una infracción al código penal. Entonces indicaba esto, pastor, porque sí, en verdad, la apologética, como nos dijo el pastor, pues es un discurso que está muy bien estructurado en el sentido de manifestar verdades coherentes, que tengan una fuente real y que esa fuente real, en este caso que es la palabra de Dios inspirada y revelada, pues sea la que realmente se enseña. Es lo que yo podría entender, pastor, en este sentido de la apologética. Pero qué bueno, pastor, porque mire que esto que estaba enseñándonos, pastor, y lo que estaba adicionando hoy con esta glosa, pues sería muy importante porque no se conoce que nos pudiera hacer algunas precisiones sobre lo que ha sido, digamos, el origen de la apologética o cómo ha venido a través del tiempo formándose, construyéndose y pues hasta tanto que pues hay textos bíblicos, como dijo el pastor, que indican la, digamos, la defensa de la palabra o del evangelio, pastor, ese origen que nos pudiera orientar. Así es. Yo creo que desde el principio, desde el primer capítulo de la Biblia, vemos una intención apologética. Si, por ejemplo, Moisés narra los eventos de la creación, narra cómo sucede esta creación en 6 días y uno podría decir, bueno, tal vez este Sergio está haciendo referencia acerca de la evolución versus la creación. Más allá de eso, yo creo que Moisés sí tenía un objetivo apologético a la hora de escribir Génesis 1 y 2 como lo escribió. Porque si nos ponemos a ver el entorno en el que vivía Moisés y la nación de Israel en ese tiempo, estamos hablando del siglo XV antes de Cristo, era un conjunto de naciones, un conjunto de ciudades-estado que tenían unas religiones muy variadas entre sí. Había las religiones de los fenicios, de los cananeos, de los pueblos del mar, de los egipcios, de los pueblos de Mesopotamia. Pero es interesante cómo en común, por decirlo de alguna manera, estas personas adoraban, por ejemplo, al sol o a la luna o al mar, al cielo, lo que sea, tenían objetos, digámoslo así, en la creación como objetos de adoración. Sin embargo, cuando Moisés escribe Génesis, nos damos cuenta de que de hecho él muestra cómo todas estas cosas que son el objeto de adoración de estos pueblos son simplemente obra de la creación del único y verdadero Dios. Hay algo muy interesante en Génesis 1 y es el hecho de que al sol y a la luna no se les llama ni sol ni luna, es decir, no reciben los nombres que por lo general se les daba a estos cuerpos celestes, sino simplemente se habla de una lumbrera mayor y una lumbrera menor. Y muchos comentaristas llegan a la conclusión de que de hecho Moisés lo hace de esta manera, con el fin de quitarle como ese lugar de privilegio al sol y a la luna
precisamente porque son objetos creados, no son dioses, no son deidades, no son, digámoslo así, entes sobrenaturales, sino simplemente son algo que es producto de la creación de Dios. Entonces, yo creo que desde el puro principio vemos cómo la escritura misma muestra que el discurso de parte de Dios es un discurso razonable, necesario y correcto. Ahora, toda la Biblia trata de mostrar precisamente como esa postura. Y si bien es cierto, no se utiliza la palabra apología, como bien lo mencionaba hace un momento el doctor Juan, las defensas que Pablo hizo ante Festo, ante Agripa y demás, son defensas del Evangelio, porque él de hecho predica el Evangelio a estas personas, aunque no utiliza la palabra apología. Podríamos hablar, por ejemplo, también de la epístola a los Gálatas, o sea, la epístola a los Gálatas es una defensa del Evangelio como tal, una defensa en contra de los judaizantes, una defensa ante aquellos que quieren sumarle a la obra de Cristo la circuncisión o las dietas judías y demás cosas. Entonces vemos que ya la Biblia como tal tiene un carácter apologético porque presenta el Evangelio y defiende ese Evangelio. Sin embargo, ya es en el siglo segundo de nuestra era que la apologética como que adquiere una suerte de vida propia, si se quiere, como una disciplina dentro de la teología cristiana. Tenemos que tener en cuenta que en el siglo segundo existía siempre un riesgo constante de que se persiguiera la iglesia porque ya el cristianismo no era una religión lícita dentro del Imperio Romano. Y siempre estaba como esa dificultad. Ahora, los cristianos no siempre caían muy bien en la sociedad, eran personas que eran distintas de las demás, eran personas que, por ejemplo, no participaban de los juegos en el Coliseo, no participaban del servicio militar, era gente rara, por decirlo de alguna manera. Y siempre eran como víctimas de la discriminación por parte del grueso de la población. Y surge un grupo de personas, un grupo de eruditos cristianos que muestran a partir del testimonio cristiano y a partir de las escrituras cómo el cristianismo es la verdadera filosofía, que era, por ejemplo, lo que decía Justino Mártir, o muestran precisamente que la religión cristiana era verdadera porque era consecuente con lo que predicaba. Y estos hombres que escribieron en griego se les llaman los apologistas. Ya hemos mencionado a Justino Mártir, pero también estaba Atenágoras, estaba Arístides, había otros que escribieron durante el siglo segundo y que mostraron ante el populacho y ante las autoridades del imperio que el cristianismo era inocente de esos cargos de los que se le acusaba. Si se acusaba a los cristianos, por ejemplo, de ser ateos, los apologistas mostraban cómo el cristianismo era la única religión teísta de verdad porque adoraban al único Dios verdadero. Si acusaban a los cristianos de inmorales, ellos decían, por el contrario, miren el comportamiento de los cristianos, que ellos sí tienen un comportamiento moral, no como sus dioses, que de hecho son absolutamente inmorales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de allí, como tal, de este movimiento que surge como una necesidad de defender el cristianismo ante el imperio y ante el populacho, surge la apologética como tal, como disciplina. Claro, durante los siguientes años siguen saliendo y siguen mostrándose otros apologistas, el caso, por ejemplo, de Tertuliano, el caso de Cipriano, el mismo Orígenes, que podemos o no estar de acuerdo con muchas de sus posturas, pero siempre pues, tuvieron como esta cuestión de defender y mostrar la congruencia, la coherencia del cristianismo frente a la religión del Imperio Romano. Claro está que después surgieron otra clase de apologistas, por ejemplo, Tomás de Aquino, no suele asociarse mucho con la apologética, pero sí que lo fue, incluso desde su postura aristotélica, y podríamos llegar hasta nuestros tiempos, donde podemos pensar en apologistas, como por ejemplo C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, no solamente Mm. escribió las Crónicas de Narnia, sino que de hecho fue un gran apologista cristiano. Se dice que dentro de los debates que él tuvo, solamente perdió uno. Y fue una experiencia que para él, a él lo marcó muchísimo el haber perdido este único debate, porque siempre podía mostrar la racionalidad y podía mostrar la coherencia del cristianismo. Podemos pensar en Francis Schaeffer, podemos pensar en Alvin Plantinga, podemos pensar en el Mm. mismo R.C. Sproul, que también era un apologista. Entonces vemos que es un movimiento que, si bien es cierto, tuvo su origen, insisto,
como algo aparte, si se quiere, como una disciplina aparte de la teología en el siglo segundo, siempre ha estado vinculada con la escritura y siempre ha estado vinculada con la teología. Qué interesante, pastor, ese recorrido histórico. Y mire, amigo oyente, que es muy importante, porque cuando uno no conoce en amplitud ese nombre o esa expresión de apologética, pues uno podría pasarle por la mente que es un término mm, hace poco tiempo que pudo estar estructurado y realmente no. Si bien es cierto, decía el pastor, en el comienzo, digamos, del periodo de la patrística, la filosofía, digamos, o la teología de los padres de la iglesia no estaba como tal. Estas personas que el pastor indicó, pues hacían apologéticas de Pablo en adelante. Y qué bueno, pastor, que nos haya hecho referencia, digamos, a estos apologistas, como el caso que se refería a Carl Lewis, el caso de las crónicas de Narnia. También hay un, Carl Chesterton, muy importante. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista en alguna época al pastor Ravi Zacarías, que también, digamos, se indica como uno de los grandes apologistas, y de igual manera al pastor o evangelista Jock McDowell. Y bueno, hay una serie de apologistas dentro de, tal vez el último y más nombrado es el caso de el de Francis Collin. Me corrige, pastor, pero estos apologistas, digamos, como modernos, que tal vez hemos tenido como más familiaridad de pronto conocerlos, pues han sido hombres que han dedicado por su estudio, en primer lugar, una fase, llamémosla, de filosofía y luego el conocimiento de la teología, han tenido toda una serie de argumentaciones, como el caso de la ciencia, podríamos decir la misma antropología social o la misma arqueología, bueno, la misma cosmología y la misma biología, como es el caso de Francis Collins, en donde realmente demuestran la existencia de un Dios verdadero. Y todo esto realmente es lo que nos lleva, amigo oyente, a poder detectar, captar la importancia, tal vez hoy en un mundo de posmodernidad lleno de relativismo, lleno de subjetivismo, hoy se dice una cosa, mañana no. Entonces yo creo que es muy importante y por eso el pastor Sergio Castrillo nos está indicando muy bien lo que realmente debe ser el conocimiento de la apologética. Y qué bueno que el pastor nos pudiera indicar cuál es ese propósito, la importancia que debemos realmente conocer la apologética y convertirnos en unos apologistas de la única verdad absoluta, la palabra de Dios, pastor. Así es, yo creo que esta pregunta tal vez es más difícil de responder de lo que parece. Según lo que hemos venido hablando a lo largo del programa, uno diría de que pues, es el propósito de la apologética es simplemente presentar esa defensa. Pero como ya se ha mencionado y sobre todo en esta evolución histórica de la apologética como un concepto relacionado, pero al mismo tiempo aparte de la teología en sí, ha habido muchísimas definiciones acerca de qué es la apologética y por tanto, cuál es el propósito de la apologética. Y de hecho, el doctor Juan lo mencionaba al principio del programa y me causaba bastante curiosidad porque es verdad que algunas personas se dedican, por ejemplo, tanto a la apologética que siempre lo que buscan es ganar los debates y ganar debates y uno los ve siempre envueltos en debates y debates y debates y hasta qué punto eso edifica, pues bueno, es bastante cuestionable, ¿no? Sí. Entonces uno podría decir, en última instancia, ¿para qué? Es decir, ¿para qué uno puede, digamos, involucrarse en esta tarea apologética? Y digamos que alguno diría que el propósito, si uno quisiera tratar de que fuera un poco más universal, esta definición es presentar la fe
cristiana de una manera que sea clara, coherente y atractiva a los incrédulos, lo que a su vez supone mostrar la incoherencia de las otras cosmovisiones. Ese sería un poco como el objetivo, es decir, que la fe cristiana sea clara para las personas que no conocen el cristianismo o que tienen una versión de pronto pervertida del cristianismo. Ahora, yo tengo una definición que es un poco más estrecha, si se quiere, tal vez no es la más correcta, pero es algo que yo he venido pensando con respecto a el porqué de la apologética. Y yo creo que la apologética como tal es la cara de una moneda, es una de las caras de una moneda, donde la otra cara de hecho es el mensaje del Evangelio. Yo creo que la apologética, la defensa de la fe cristiana, no se puede desligar del mensaje cristiano. Y yo creo que la apologética tiene como objetivo soplar la arena sobre la cual las personas están paradas para luego a través del mensaje del Evangelio mostrarles la roca, es decir, a Jesucristo, sobre la cual se deben parar. Mm. Que la apologética, y de nuevo lo repito, es simplemente la acción de soplar la arena sobre la cual las personas están paradas y esta arena puede llamarse ateísmo, puede llamarse catolicismo romano, puede llamarse islam, puede llamarse filosofía, puede Mm. llamarse ciencia, cualquiera de esas cosas sobre las cuales las personas se apoyan. La apologética lo que hace es barrer eso para luego mostrarles que están parados sobre nada. Y luego viene el mensaje del Evangelio para mostrarles la roca sobre la cual deberían apoyarse en verdad. Ahora, de nuevo, esta puede ser no una definición muy exhaustiva, digamos, que agote todo el concepto de la apologética, pero creo yo que a partir de lo que vemos en la Biblia es imposible separar la defensa de la fe cristiana del mensaje cristiano. Por tanto, por eso digo que la apologética es una cara de una moneda, donde el mensaje del Evangelio es la otra cara y es esa moneda la que tenemos que dar a las personas. Es decir, les mostramos que su cosmovisión, que su filosofía está errada para mostrarles que es el cristianismo, la fe bíblica, lo que en verdad tiene sentido en el mundo. Que de hecho es un poco lo que hace el autor de Eclesiastés, ¿no? En estos momentos estoy enseñando el libro de Eclesiastés en la iglesia y algo que me ha sorprendido es cómo Salomón toma todo lo que hay en el mundo y lo pone al nivel de vanidad, es decir, de algo que es vaporoso, algo que es enigmático, que no se puede agarrar con las manos, y al último dice, el fin del hombre es temer a Dios. Después de que todas las cosas se agotan en este mundo, después de que todas las cosmovisiones no valen para nada, lo único que le queda al hombre es simplemente mirar hacia la cruz. Bien, pastor. Pastor Sergio nos indicaba, y me parece muy acertada la ilustración de barrer, de limpiar, de quitar esas arenillas, esa mugre que cubre la roca, que cubre la piedra. Y estaba pensando de la apologética, las dos caras, de una parte la enseñanza, de la otra parte la defensa. Es decir, pastor, que la apologética es a propósito de la referencia de la sabiduría de Salomón, es tener la sabiduría para poder entender, discernir la enseñanza que da el texto bíblico y no contaminarla ni leudarla, sino presentarla, enseñarla, compartirla en su autenticidad y de esa manera se está precisamente defendiendo el Evangelio. Se enseña el Evangelio y se defiende el Evangelio cuando se enseña la autenticidad de la palabra de Dios del Evangelio. ¿Le entendí? ¿Es así, pastor? Sí, así es. Lo que pasa es que, de nuevo, la apologética, al ser un concepto tan grande y que ha cambiado a lo largo de los años de tantas maneras, se ha evolucionado, se ha hecho cada vez más complejo, uno podría pensar que la apologética es solamente responder, por ejemplo, a las acusaciones contra el cristianismo. Por ejemplo, Mm. pensemos en el Islam, ¿sí? Digamos que eso no es
un contexto tan inmediato para nosotros aquí en Latinoamérica, porque hasta el momento no, aunque ya hemos visto en los últimos días que de igual manera se tienen ganas de importar esa religión, al menos en nuestro país. Eh, y es necesario que el creyente conozca muy bien la Biblia, eso es lo primero, o sea, eso es indispensable, eso es una cuestión innegociable, decirlo así, pero al mismo tiempo es necesario empaparse de esas cosmovisiones, es decir, si yo voy a predicar, por ejemplo, a un musulmán, yo tengo que conocer qué es el Corán, Mm, tengo que saber quién es Mahoma, cómo ellos entienden a Jesús, por ejemplo, tengo que saber por qué ellos creen lo que creen, cuál es esa cosmovisión, al menos un poco, para poder también estar como por decirlo, a la par de lo que ellos están pensando y saber cómo responder. Pero de nuevo, lo primero es conocer la escritura. Eso es lo primero. Si una persona no puede decirse apologista cristiano si no conoce la Biblia. Eso es algo fundamental. Pero yo creo que Pablo nos da a nosotros un ejemplo en Hechos 17, y usted lo mencionó, doctor Juan, cuando habló acerca del discurso del apóstol en el Areópago. Cuando él lo llevan y dicen, este es un palabrero, está hablando de nuevos mm, dioses y tal, es muy interesante que él de hecho cita a filósofos paganos, mostrando cómo incluso ellos estaban detrás de una búsqueda de la verdad que en últimas conduce a Dios. ¿Sí? Él conocía la cosmovisión de esas personas y por eso, aunque pocos en Atenas, algunos se convirtieron, es decir, algunos se dieron cuenta de que ese discurso que Pablo estaba dando tenía algo que era diferente a lo que ellos venían escuchando de los estoicos o de los epicúreos, como nos dice también el texto bíblico. Entonces, claro, la apologética en la apologética más bien es central conocer la Biblia. Si un cristiano no conoce su Biblia, pues bueno, yo creo que ya se puede estar preguntando si es en verdad un cristiano, pero evidentemente no podría ser un apologista. Pero también es necesario que uno pueda ver y tratar de entender cómo es que piensa el mundo. ¿Cómo yo voy a presentar, digamos, el Evangelio de una manera que sea coherente para el mundo si no sé el mundo en el que estoy viviendo? Claro, yo no puedo cambiar el mensaje bíblico, como usted bien lo dice, yo no lo puedo alterar, ¿de acuerdo? Pero sí debo entender cómo estas personas están pensando para mm. poderme acercar a esas personas de una manera más eficaz, entendiendo que en última instancia la obra de la conversión la hace el Espíritu Santo y no yo. Pero como dice Pablo en 2 Corintios 5, nosotros clamamos ya que Dios clama a través de nosotros. Sí, señor. Importante, amigo oyente, lo que estamos escuchando del pastor Sergio Castrillón. Yo creo que esta es una motivación, una exhortación, el compartir con cada uno de ustedes de la importancia de conocer lo que es la apologética. Y claro, no se nos puede quedar que el pastor nos indique para también nosotros tener claridad qué textos bíblicos se encuentran registrados en las Sagradas Escrituras que nos indiquen de lo que es la apologética. No obstante, como dijimos anteriormente, no aparece el término apologética, pero sí existe, digamos, su argumentación. Qué bueno que nos indique algunos textos bíblicos, Pastor Sergio. Claro que sí, hay dos, bueno, tres que quisiera mencionar. Ya hemos hablado acerca de Génesis 1 y 2, que es un pasaje inherentemente apologético. Hemos hablado de Hechos 17, de cómo Pablo presenta una defensa de la fe cristiana a partir de la cosmovisión de aquellos que le estaban escuchando en Atenas. Pero hay dos textos que de hecho utilizan la palabra apología como tal y sobre los cuales deberíamos reflexionar. Uno de ellos es Filipenses 1:7, donde Pablo dice, es justo que yo sienta esto acerca de usted, de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Entonces vemos aquí a Pablo diciéndoles a los filipenses, vean, ustedes han sido conmigo colaboradores, han sido compañeros soldados en defender el Evangelio. Defender el Evangelio, obviamente Pablo más adelante habla acerca de ante quién lo han defendido frente a falsos maestros. Él habla acerca de que son
enemigos de la cruz, en Filipenses 3, él menciona que estos falsos obreros son de hecho personas cuyo Dios es su propio vientre, son personas que contradicen evidentemente el mensaje del Evangelio. Hay otro texto que es Primera de Pedro 3:15 y muestra algo muy interesante que es la actitud que hubo en estos primeros apologistas griegos del siglo segundo. Y dice allí Pedro, si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. Ahí vemos otra vez la palabra apología en el griego. Eh, ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Vemos aquí que Pedro dice, ustedes estén listos, y si uno se pone a leer, Primera de Pedro es una carta que Pedro escribe a estos destinatarios que estaban afrontando la oposición externa. Y Pedro les dice, ánimo, ustedes tienen que, cuando ustedes se les demande razón de su fe, ustedes tienen que saber defender su fe, ustedes tienen que conocer su fe. Era lo que estábamos hablando hace un momento, tenemos que conocer la Biblia. Y es lo que Pedro precisamente les está diciendo acá. Y hay un último texto que si bien es cierto, no contiene la palabra apología allí, sí que se refiere a una defensa de la fe, y eso lo vemos en Judas 3, un texto que es muy conocido. Y Judas dice allí, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender, a combatir ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Entonces vemos acá a Judas que les está diciendo probablemente lo que estaba pasando por la mente de Judas es, yo iba a escribir acerca de nuestra común salvación. Probablemente la epístola de Judas iba a ser un tratado acerca de la salvación, un tratado soteriológico. Pero en vista de todo lo que estaba sucediendo en medio de sus destinatarios, él dice, no, lo más urgente en este momento es exhortarlos a ustedes sobre la defensa de la fe, es decir, que combatan, que contiendan ardientemente por esa fe que una vez por todas fue dada a los santos. Y vemos que Judas es una epístola evidentemente muy cortica, pero que de hecho está muy relacionada con Segunda de Pedro y que se refiere a los falsos maestros. Entonces nos damos cuenta en estos textos cómo se nos invita a que conozcamos la fe para presentarla de una manera coherente y que las personas que no conocen o que no comparten esa fe no tengan nada más que decir, sino simplemente, venga, tienen razón. ¿Sí? Es decir, no queremos creer, pero al menos ustedes tienen razón y con su vida y con sus palabras nos han demostrado que esa fe es verdadera. Bien, Pastor Sergio. Bien interesante, amigo. Tiene que volver a leer, a mirar este audio, a escucharlo y examinar los textos bíblicos a los que nos ha hecho referencia el Pastor Sergio, que contienen realmente, llamémoslo así, la doctrina o la teología de la apologética. Pues, Pastor, en la parte histórica, usted nos hacía una reseña de grandes apologistas a través de la historia hasta la época actual. Y bueno, a través de la historia siempre ha habido persecución al creyente del Evangelio, siempre ha habido dificultades, siempre ha habido también pues defensores. Pero hoy en pleno siglo XXI, en una época de posmodernidad, todo es subjetivo, todo es relativo, la verdad cambia. Eh, ¿Cómo podemos, pastor, entender que en verdad hoy, en nuestra época, y yo creo que de aquí en adelante, más tal vez que nunca, se necesita grandes apologistas, así como los ha habido en la historia? Entonces, pues le pregunto al pastor, digamos, ¿qué es lo que nos hace o nos debe mejor hacer pensar que es necesario conocer la apologética? La necesidad de la apologética en nuestros días y en los días que vendrán, pastor. Yo creo que los, los apologistas, los defensores de la fe cristiana en toda la historia, si uno los lee, insisto, desde el propio Moisés, pasando por el apóstol Pablo, pasando sobre todo por el trabajo de estos apologistas del siglo segundo, si alguna vez tienen la oportunidad de leerlos, háganlo.
hermosísimo lo que ellos hacen. Puede que uno no esté de acuerdo con todo lo que puedan llegar a decir, pero la forma en la que defienden la fe cristiana es muy confrontante y es muy enriquecedora. Y algo que caracteriza a los apologistas es el hecho de que conocen el mundo en el que viven. Yo creo que vivimos en un mundo en el que cada vez la tolerancia es menor. Es cierto que el eslogan, el hashtag, por decirlo, por ponerlo en términos modernos, es todo es aceptable, ¿sí? Pero sabemos que en la realidad eso no es así. Todo es aceptable mientras uno esté dentro de ese discurso. Si uno no está dentro de ese discurso, uno es un intolerante, uno es un retrógrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en vista de que hoy día es imposible ser neutral ante las muchísimas situaciones que se nos presenta, como nunca la iglesia está abocada a conocer a su Dios, a conocer su Biblia y a presentar esa defensa precisamente como lo leíamos del apóstol Pedro con mansedumbre y reverencia. eh, yo quiero que pensemos en algo. Un autor, un historiador de la iglesia, Justo González, decía que nosotros hoy vivimos en una época que él llamó la época post-constantiniana. Eh, Rápidamente, para entender este concepto de post-constantiniano, entender que Constantino, el emperador romano del siglo IV, él hizo tolerable el cristianismo dentro del Imperio Romano, es decir, lo declaró una religión legal y de hecho una religión que valía la pena seguir y que valía la pena obedecer. Y de ahí en adelante, al menos en Occidente, esa ha sido como la tendencia. El cristianismo siempre ha tenido un lugar preeminente, incluso cuando las naciones como tal ya no se declarasen cristianas. Estoy hablando, por ejemplo, de la Francia revolucionaria o digamos de incluso hace no mucho tiempo cuando las naciones no tenían como esa identidad cristiana, pero eran de una u otra manera afectados por el cristianismo. Lo que vemos hoy es que ya los gobiernos ya no están favoreciendo al cristianismo, de hecho lo están persiguiendo. Y eso es una realidad. Ya sabemos que hay persecuciones en la ventana 1040, donde la mayoría de los países son musulmanes, en China, Corea del Norte y demás. Pero es que en nuestro entorno ya está sucediendo. Es decir, ya está pasando que si una persona se pronuncia en contra del homosexualismo, que es un pecado, que la Biblia dice que es un pecado, entonces uno es un intolerante, lo persiguen, le cierran las redes sociales, ya digamos lo pueden estar echando del trabajo y demás. ¿Todo por qué? Porque uno tiene que mantener precisamente esas cosas que la Biblia dice que tiene que mantener. Eso nos muestra precisamente la necesidad de conocer el mundo en el que vivimos, que es cada vez más intolerante. No podemos pensar que estamos en un cuento de hadas y no, el mundo cada vez está mejor. No, el mundo no está mejor. El mundo cada vez está moralmente peor, ¿sí? Y en vista de eso es necesario que nosotros presentemos con nuestras vidas y con nuestro testimonio el verdadero cristianismo, la fe bíblica como tal. Cuando uno estudia a los apologistas griegos, ellos plantean una defensa, insisto, racional, una defensa, eh, digamos, coherente del cristianismo, pero hay algo que ellos hacen y que yo creo que hoy día no tenemos tan en cuenta. Y ellos decían, miren, ustedes nos acusan a nosotros de inmorales, nos acusan a nosotros de muchas cosas. Miren a los cristianos. Miren a los cristianos en medio de ustedes y se van a dar cuenta que esas personas son las personas más dignas que existen. De hecho, Arístides lo hace en uno de sus tratados. Él dice, miren a los cristianos. Y la pregunta que yo haría hoy y que deberíamos hacernos todos los días es, ¿podríamos decir lo mismo nosotros hoy? Es decir, miren a los cristianos y miren la vida que tienen para defender esa fe, o no estamos viviendo conforme a esa fe. Entonces nos damos cuenta que son tiempos que nos exigen vivir nuestra fe de una manera más férrea, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y yo quisiera que esa pregunta quedara en el tintero hoy. ¿Estamos viviendo nuestra fe para hacer defensa de esa fe o no lo estamos haciendo? Excelente, Pastor Sergio, esa enseñanza, la reflexión y esa última frase que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, debe quedar fija en nuestra memoria y preguntarnos si realmente nuestra fe está aferrada
a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, y si estamos defendiendo la fe, Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Pastor Sergio, para alguien que quiera conectarse con el ministerio que Dios le ha dado, qué bueno poder tener algunos enlaces. Claro que sí. Nosotros nos reunimos en la carrera 45A, número 11896, carrera 45A, número 11896, aquí en Bogotá, Colombia. Nuestra iglesia se llama Comunidad de Gracia Bogotá. Esta iglesia se encuentra ubicada sobre la autopista norte, a una cuadra de la autopista norte, entre las estaciones de Pepe Sierra y calle 127. La verdad es relativamente fácil llegar en el costado norte-sur de la autopista norte. Quisiera aprovechar en este punto para invitar a aquellos oyentes que quieran prepararse mejor en el conocimiento de la escritura, que es lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo, a que consideren el seminario de expositores, que es el seminario que la iglesia ha abierto para que puedan empezar sus estudios teológicos y sus estudios bíblicos allí. El seminario se llama Seminario de Expositores, el sitio web es Semdex, 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 de seminarioexpositores.org. Allí tiene todas las indicaciones para que ustedes puedan pues llenar los formularios, todas las solicitudes que se hacen para que pueda ingresar al seminario como tal. Eh, Nosotros iniciamos el módulo de Panorama de Nuevo Testamento el 8 de junio, es decir, en un mes. Ya estamos prontos para iniciar este módulo de Nuevo Testamento. Y los invitamos a que puedan unirse porque lo que nosotros buscamos es glorificar a Dios y extender su reino a través de la predicación de la Biblia. Y es lo que nosotros enseñamos allí. Entonces, recuérdelo, sendex.org, si se encuentra interesado y tiene allí donde anotar o va a volver a ver este video o escuchar este audio. El número es 322-787-8991. Y como les digo, el seminario pues está vinculado a la iglesia, se hace ahí mismo en la iglesia, entonces digamos que todo queda en familia. Gracias, pastor. La enseñanza hay que volverla a escuchar. Muchos temas que pudiéramos tratar, porque en verdad la apologética es muy amplia. Qué bueno que algún día podríamos hablar sobre, por ejemplo, lo que es realmente algunas ramas de la filosofía como la ontología, la misma epistemología y la fenomenología, que son unas herramientas que al estudiarlas entendemos mucho más fácil la naturaleza de Dios, o estudiáramos ese argumento ontológico de Canterbury, o el mismo imperativo categórico de Emmanuel Kant, que nos dan muchas herramientas para entender que realmente la existencia de Dios es una verdad absoluta y eterna. Gracias, Pastor Sergio, Dios lo bendiga por esta enseñanza. Damos gracias a quienes estuvieron conectados en WhatsApp, sus comentarios, los que estuvieron en YouTube, gracias, vuelvan a examinar este contenido, compártalo con sus amigos de la familia y también en Facebook. Allí estuvieron también unidas muchas personas, como Teresa Fuerte, Isabel, Sergio, en Yurani e Ismael y otras personas. Gracias por apoyar a este ministerio radial Fuego AM. Vale la pena apoyar este hermoso ministerio porque con cada palabra de enseñanza del pastor Diego, de la pastora Liliana, de todos los que trabajan acá y comparten la palabra, es para darle la gloria a Dios y es para que muchos que no han escuchado hablar de Cristo escuchen y lleguen a los pies de Cristo y lleguen a la vida eterna. En el Control Master nos acompañó Lorena, quien les habló en el impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad, si así el Señor nos lo concede. Bendiciones.